Entonces, muy bien. Entonces, hoy tenemos la clase sobre la vivencia vicaria en los cuentos. ¿Qué es la vivencia vicaria? ¿Cómo se aplica? Cómo podemos aplicarla en nuestro trabajo como educadores, como psicólogos, como terapeutas y también como escritores? Es muy importante conocer eso, conocer este fenómeno tan importante que el arte y la literatura producen en el ser humano. Entonces, primeramente quiero enseñar a vosotros los libros que voy a utilizar. Okay, aquí están ellos. Bueno, el primer de esos libros, el que cité en una de las publicaciones que he hecho aquí en Instagram, es este libro, Psicanálisis de los cuentos de hadas, de lejos el más reconocido sobre la temática, de Bruno Bettelheim, el psiquiatra Bruno Bettelheim. Este libro es excelente, no es el que más me gusta, pero creo que es un gran libro y me gusta mucho también, pero después enseñaré el que más me gusta. Y este libro es excelente, claro, que debemos siempre observar todo y retener lo que es bueno. Bueno, estaba mostrando aquí en YouTube y no mostraba en Instagram. Bueno, es este libro aquí, Psicanálisis de los cuentos de hadas. En este caso, mi libro es una versión en portugués que lo compré en Brasil, pero también está disponible en castellano, como Psicanálisis de los cuentos de hadas. Aquí, el título en portugués, A Psicanálisis de los Contos de Fadas. Me gustaría también aclarar que estaré haciendo esta misma clase en portugués en mi perfil de Claudine.Bernardes, en portugués mañana, en horario de España, será a las 23 horas, en Brasil a las 6 de la tarde, en Portugal a las 22 horas, ¿ok? Otro de los libros, ese sí es el que más me gusta, me parece increíble, tiene mucho más que ver con lo que creo y con el trabajo que desarrollo, que se llama La bruja debe morir, que es de Sheldon Cashdan. Es un libro excelente, no es tan conocido como Psicanálisis de los cuentos de hadas, pero sí es un libro excelente. No está disponible en portugués, aquí en España sí que está disponible y me encanta. La bruja debe morir, de qué modo los cuentos de hadas influyen en los niños. ¿Ok? Claro que estos dos autores, tanto este como este, hablan mucho de los cuentos como una herramienta terapéutica en el trabajo con los niños, pero nosotros veremos que no es solamente así, que los adolescentes y con los adolescentes y los adultos también podemos trabajar utilizando los cuentos. ¿Ok? Y voy a leer para vosotros uno de los cuentos de este libro, que es un libro mío de Brasil, que se llama Cuentos que Sanan, Contos que Curan, que es un bestseller en Brasil, y lo he escrito con mis alumnas del curso de cuento expresión, que es mi metodología, y estaré leyendo uno de estos cuentos que traduje al castellano. Y claro, otro libro que no podía faltar en esta clase y que me encanta porque soy realmente fan de esta persona, que es de Tolkien, ¿no? Ese libro se llama Árbol y Hoja y el poema Mitopeya. Es un libro que ya está descatalogado, me costó mucho conseguirlo aquí en España, en Brasil fácilmente se consigue, creo que en Portugal también, pero en español es muy difícil de conseguirlo, es un libro fácil de leer, no es mucha cosa, pero es muy profundo y voy a traer alguna frase, algún conocimiento que Tolkien nos trae sobre los cuentos de hadas, ¿ok? Y claro, teníamos que también traer algunos álbumes ilustrados y traigo estos aquí. El primero de ellos es Algún día, un cuento que me gusta mucho, que es de Alison McGee y Peter Reynolds, ¿ok? Y también otros tres de mis libros, que son El almendro triste, Carlota no quiere hablar, y mi último libro, Salvando a Caperucita Roja. Y os voy a hablar sobre cómo he utilizado el concepto o el desarrollo de la vivencia vicaria para construir este cuento. ¿Ok? Bien, entonces vamos para nuestra clase, porque no es simplemente una live, es una clase, porque vamos a traer mucho contenido, mucha información de interés y podéis, los que queráis, podéis
hacerme preguntas libremente. Los que vean este video posteriormente también podéis dejar preguntas que os estaré contestando. Me encanta cuando me hacéis preguntas. Entonces, vamos para nuestra clase de hoy. ¿Ok? Entonces, algunas preguntas que voy a lanzar es, cuando hablo en cuentos, ¿en qué pensáis? Y ¿en qué público pensamos directamente? Cuando yo digo que trabajo con cuentos, que soy escritora de cuentos, de álbumes ilustrados, la gente da por sentado que yo trabajo única y exclusivamente con niños y que todos mis libros son para niños, ¿no? Entonces, el primer mito que vamos a desterrar es que los cuentos no son para niños. No, como un objeto artístico, los cuentos, o como un medio artístico, los cuentos son arte y arte es para cualquiera, ¿no? Es verdad, sí, que los cuentos son un tipo de arte que habla con mucha facilidad con los niños y por eso creció ese entendimiento que sobre todo el álbum ilustrado, porque tiene menos textos, es exclusivamente para niños. Entonces creció este concepto, pero no es así. Hay muchos libros, como por ejemplo este de aquí algún día, que no es para niños. Este libro es para adultos, ¿ok? ¿Podemos leer este libro para un niño? Sí, pero después vamos a hablar cuál es la diferencia, ¿no? Porque un adulto reacciona de una forma y un niño de otra, ¿no? Que también tiene que ver con la vivencia vicaria del cuento. Entonces, cuando hablo en cuento, yo quiero que penséis, aquí voy a generalizar. Yo, Claudine, voy a generalizar cuento como todo tipo de relato breve, que puede ser tanto cuentos de hadas, como fábulas, parábolas, todo tipo de narrativa breve, los mitos también, ¿no? Entonces, leyendas, pero el cuento es un tipo de relato breve, ¿ok? Es un tipo de relato breve. Y aquí voy a traer algo que Julio Cortázar habló sobre la diferencia entre el cuento y la novela, que me parece muy interesante que traigamos eso para entender, ¿no? Porque eso también tiene mucho que ver con el poder de la escritura de los cuentos, de cuando escribimos los cuentos. Entonces, Julio Cortázar nos enseña lo siguiente sobre la relación entre novela y cuento. Dice así: la novela gana siempre por puntos, mientras que el cuento debe ganar por knockout. Es cierto en la medida en que la novela acumula progresivamente sus efectos en el lector, mientras que un buen cuento es incisivo, mordiente, sin cuartel desde las primeras frases. O sea, un buen cuento es como él es tajante, él no desarrolla demasiado los personajes, no desarrolla demasiado las circunstancias. ¿Por qué? Porque es un relato breve, no tiene tanto espacio de texto, no tiene tanto texto para desarrollar mucha información. Mientras con la novela nos deleitamos, paramos, venimos, y el cuento no. El cuento es muy intenso, ¿no? Entonces, hay otro autor que ahora no me acuerdo, no sé si es el propio Julio Cortázar, pero el otro autor que dice que la novela es extensa mientras el cuento es intenso, ¿no? Y eso es una definición también muy interesante. Bueno, también dije que hablaríamos sobre los cuentos de hadas, ¿no? Las fábulas es un tipo de relato breve moralizante, tiene una moraleja siempre al final y tiene como protagonista a animales humanizados, animales que hablan, que cuentan sus vidas, que pasan por circunstancias y siempre al final hay una moraleja porque quiere enseñar algo. Mientras los cuentos de hadas, no, los cuentos de hadas, él no tiene una característica moralizante. De hecho, Perrault fue uno de los recopiladores de cuentos de hadas que puso al final de sus cuentos, de los cuentos que recopiló, moralejas, pero eso no debería ser así. ¿Okay? Los cuentos de hadas no tienen una función moralizante, tienen una función mucho más profunda de hablar
al corazón del ser humano de una forma mucho más profunda por medio de símbolos, de arquetipos, que más adelante vamos a ver, ¿vale? Sobre la definición de un cuento de hadas, Bruno Bettelheim dice que los cuentos dividen, los cuentos que son conocidos como cuentos de hadas, se dividen entre cuentos maravillosos y cuentos de hadas, siendo los cuentos maravillosos son aquellos que existe la magia, ¿ok? La magia está presente, la magia como este elemento de imaginación, de transformación, ese elemento simbólico de transformación, mientras posee la magia, pero no posee el elemento hada, o sea, no está ese personaje de la hada, ¿no? Entonces no es un cuento de hadas, es un cuento maravilloso. Y el cuento de hadas es el cuento donde aparece, donde aparece, protagonista o no, el personaje de la hada. Por otra parte, Tolkien, aquí en su libro Árbol y Hoja, trae otra definición que para mí me parece la más acertada y que me gusta muchísimo. Y Tolkien defiende que el cuento de hadas es un cuento, da igual que aparezca hadas o no aparezca hadas, se trata de dónde se localiza este cuento, en este mundo maravilloso, ese mundo dentro de fantasía, de ese mundo espectacular, donde existe la magia, ¿no? Y él dice así, la definición de un cuento de hadas, que es o que debería ser, no depende pues de ninguna definición ni de ningún relato histórico de elfos o de hadas, sino de la naturaleza de fantasía, el reino peligroso mismo y el aire que sopla en este país. Un cuento de hadas es aquel que alude o hace uso de fantasía, cualquiera que sea su finalidad primera, la sátira, la aventura, la enseñanza moral, la ilusión. La misma fantasía puede tal vez traducirse con mucho tino por magia. Y aquí es importante dejar claro que para Tolkien y para todos los estudiosos del mundo de los cuentos como herramienta educativo, terapéutico o de los escritores, la magia se ve como el elemento creativo, ¿no? Lo que hace es ese elemento de creación de los cuentos, ¿no? Ese elemento de poder que hay en los cuentos, de transformación. Bueno, entonces seguiremos. Como dije, los cuentos son solamente para niños. Empecé esta clase hablando sobre eso, ¿no? Y si vosotros tenéis preguntas, no olvidéis de hacerme vuestras preguntas. Ahora os pregunto, y ya he dado un adelanto sobre eso, ¿no? Los cuentos son solamente para niños. Y ahora voy a sostener lo que yo había defendido, que los cuentos no son solamente para niños, y explicaré por qué defiendo eso, ¿no? Hay una frase de Rudolf Steiner, que me encanta y que tiene mucho que ver con eso, que contesta esta pregunta, que dice así: el alma humana tiene una necesidad inextinguible de que la sustancia de los cuentos fluya a través de sus venas, al igual que el cuerpo necesita tener sustancias nutritivas que circulan a través de él. O sea, el ser humano necesita tanto de la magia de los cuentos, ¿no? de ese mundo mágico simbólico, cuanto de ese elemento narrativo que están en los cuentos, de ese elemento de poder que hay en los cuentos y de transformación. Entonces necesitamos porque somos seres narrativos. ¿Y qué significa eso de que somos seres narrativos? Es simple. El ser humano es en esencia un ser narrativo. Estamos enmarcados dentro de un tiempo cronológico, ¿ok? Un pasado, un presente, futuro, ¿no? Nacemos, desarrollamos nuestra vida hasta que llega un día en que morimos. Tal cual los cuentos, tal cual las narrativas. La narrativa tiene un principio, un desarrollo y un final. Siempre es así. Y entonces, además nos comunicamos a través de las narrativas, nos comunicamos a través de las historias que contamos.
Si te pasa algo y tú quieres contar a alguien lo que te ha pasado, lo que tú vas a hacer es contar una historia de lo que te ha pasado. Entonces, necesitamos ese hilo narrativo para comunicarnos. ¿Por qué? Porque somos seres narrativos, ¿no? Entonces, esa estructura del cuento está presente dentro de nosotros. Hace parte mismo de nuestra esencia humana. Y por ello, cuando escuchamos historias, cuando nos cuentan historias, sentimos que nos están hablando a nuestro corazón. Y por eso que la vivencia vicaria es una forma de experimentar para la vida, como vamos a hablar más adelante. Pero hay un poema de Mario Benedetti que me gusta mucho, que se llama Currículum, y voy a leer para vosotros y que habla exactamente sobre esa cuestión de que somos seres narrativos. Se llama Currículum de Mario Benedetti y dice así: el cuento es muy sencillo. Usted nace, contempla atribulado el rojo azul del cielo, el pájaro que migra, el torpe escarabajo que su zapato aplastará. Valiente, usted sufre, reclama por comida, por costumbre, por obligación, llora limpio de culpas, extenuado, hasta que el sueño lo descalifica. Usted ama, se transfigura y ama, por una eternidad tan provisoria que hasta el orgullo se le vuelve tierno y el corazón profético. Se convierte en escombros. Usted aprende y usa lo aprendido para volverse lentamente sabio, para saber que al final el mundo es esto: en su mejor momento una nostalgia, en su peor momento un desamparo y siempre, siempre un lío. Entonces usted muere. Bueno, y así es esta poesía bellísima de Mario Benedetti, que nos dice exactamente que somos eso, somos seres narrativos, ¿no? Que tenemos nuestra vida, esta narrativa, y que vamos construyendo esta narrativa, y que esta narrativa, las cosas que ocurren, también van incidiendo sobre nuestro horizonte de significado. Sobre el horizonte de significado, ese es un tema para una otra clase, es un tema también bastante profundo, pero el horizonte de significado también es muy importante. Las narrativas y las cosas que nos ocurren inciden sobre ese horizonte de significado, que por su vez inciden en cómo nosotros vemos la vida, cómo interpretamos lo que nos ocurre, ¿vale? Es como Ouroboros, es como, ¿no? Un pez o como un pez que se muerde la calda. Bueno, y entonces, bueno, pero ¿qué es eso de vivencia vicaria? ¿Qué es la vivencia vicaria? Bruno Bettelheim, y vamos a traer aquí este libro que ya hemos enseñado anteriormente. Bruno Bettelheim, que es psicanalista, fue un psicanalista y un escritor austríaco que vivió en Estados Unidos, desarrolló la teoría, bueno, defendió eso, ¿no? Que los cuentos de hadas, y aquí él se refería realmente a los cuentos de hadas, cuando yo creo que cualquier cuento, principalmente los cuentos que tienen una característica muy terapéutica, los cuentos de hadas tienen un valor educativo y también tienen un valor psicológico, un valor terapéutico para los niños, ¿no? Y nosotros ya hemos visto, aquí defendemos que no solamente para niños, pero que también para los adultos y para los adolescentes, y lo voy a demostrar de forma práctica eso. Pero voy a hacer referencia a estos dos autores ahora, a Bruno Bettelheim y a Sheldon Cassidan, y por ello, pues, hablaré de los niños, ¿no? En su obra, esta obra Psicanálisis de los cuentos de hadas, que fue la obra que os he enseñado, él argumenta que los cuentos de hadas permiten que los niños experimenten vivencias vicarias, es decir, que vivan simbólicamente las vivencias de los protagonistas o de los personajes de los cuentos. O sea, mientras están escuchando o leyendo un cuento, esos símbolos que existen en los cuentos van hablando a su corazón y él experimenta una vivencia vicaria, o sea, una vivencia en el lugar del otro. Eso tiene que ver con el vicario, ¿no? Vivir en el lugar del otro.
O sea, yo me pongo en el lugar del protagonista o en el lugar del personaje y de forma empática y vivencio su dolor, sus pérdidas, sus miedos, lloro con él, vibro con sus victorias, me alegro cuando renace, cuando vence, ¿no? Me pongo triste si ese personaje muere o si ese personaje pasa por una situación muy difícil. Entonces, la vivencia vicaria es esta vivencia empática y simbólica que nosotros experimentamos, ¿ok? Bueno, según Bruno Bettelheim también, no solamente él, pero también Carl Gustav Jung, Sheldon Kashidan, y también el mitólogo Joseph Campbell y tantos otros teóricos que trabajan con el cuento, con los cuentos como recurso terapéutico o recurso educativo, ellos dicen, bueno, defendemos que los cuentos poseen arquetipos. ¿Qué son arquetipos? Son modelos de conductas o puede ser instintos. Son modelos de conducta. Son, por ejemplo, la bruja, el modelo de conducta de la bruja, de la madrastra mala o del maestro, ¿no? Son modelos de conducta. La madre, el rey, la reina, son modelos de conducta que todos nosotros tenemos dentro de nosotros y que están en el inconsciente colectivo y que de alguna forma se comunican con nuestro inconsciente personal y cuando se necesita, esto florece. ¿Ok? Entonces, a través de la identificación con estos personajes que están en los cuentos, los niños pueden experimentar y resolver sus propios conflictos. Pueden resolver sus miedos, sus frustraciones, sus conflictos internos, sus emociones. Por ejemplo, si un niño se siente abandonado por sus padres, ¿okay? O puede sentir que sus padres pueden abandonarlo, puede identificarse con Cenicienta, ¿no? Que estaba ahí con su madrastra también, con sus hermanastras. Entonces, ¿quién nunca se sintió como un personaje de cuento, ¿no? Y cuando me identifico con este personaje, también puedo me identificar con sus dolores y aprender de la vivencia de ellos. Y también, yo creo que pasa muchas veces, ¿no? Cuando estás estás leyendo un cuento, escuchando un cuento, ¿no? Y también otros tipos de narrativas, no solamente los cuentos, que son los relatos breves, pero cuando estamos escuchando otros tipos de narrativas también y vemos que los personajes están vivenciando algo y les decimos, pero ¿por qué no haces eso? ¿Por qué no? ¿Por qué, por ejemplo, Blancanieves, ¿no? La madrastra mala se transforma en una viejita y 3 veces se presenta delante de ella ofreciendo algo para matarla. Y los enanos le dicen, no hagas eso, ella se va a disfrazar, no abras la puerta para nadie. Y uno cuando está viendo que ella va a abrir la puerta dice, pero ¿es que eres tonta? ¿Es que no ves? Pero ¿cuántos de nosotros en nuestro día a día nos dejamos llevar por engaños o por nuestra propia eh, por nuestra propia visión sensible de la vida o ingenuidad o como queramos llamarlo, ¿no? Y nos equivocamos y acabamos cayendo en el mismo error, ¿no? Pero cuando vemos en el otro, cuando veo eso en el cuento y me comunico con ese cuento, eso me ayuda también, ¿no? El psicólogo, aquí, voy a traer aquí, Sheldon Kashidan en su libro, voy a traer aquí algo que él dijo que me gusta muchísimo, exactamente sobre eso, ¿no? Y que creo que es muy interesante. Él dice, los cuentos, aquí está en el libro y está en la página 32, la página 32. Y dice así, los cuentos de hadas resuelven los combates ofreciendo a los niños un escenario, mira a ver eso que interesante, ofreciendo
un escenario sobre el que pueden representar sus conflictos internos. Cuando escuchan un cuento de hadas, los niños proyectan inconscientemente partes de sí mismos sobre los distintos personajes del relato, a quienes utilizan como depositarios psicológicos de los elementos que compiten en su interior. Por ejemplo, que ese que es un ejemplo muy interesante, la reina diabólica en Blancanieves encarna el narcisismo que existe dentro de todos nosotros y que también está dentro de los niños, ¿no? Y la joven princesa con quien se identifican los lectores personifica aquellas partes del yo que luchan por superar la inclinación al narcisismo. Derrotar a la reina representa el triunfo de las fuerzas positivas internas sobre los impulsos hacia la vanidad. Al presentar los combates entre las diferentes partes de uno mismo, como combates entre los personajes del relato, los cuentos de hadas abren un camino para que los niños resuelvan las tensiones que afectan al modo en que se perciben a sí mismos, ¿no? Y aquí me gustaría también traer algo que considero muy importante decir aquí, es que cuando trabajamos con la interpretación de los cuentos debemos tener claro que existen dos posibilidades, una interpretación intrapersonal y una interpretación interpersonal. Aquí Sheldon Kashidan está hablando sobre la interpretación intrapersonal, ¿vale? O sea, es importante también tener claro que todo lo que hay dentro, hay fuera. Existe el macromundo y existe el micromundo. El macromundo en el cual yo estoy inserido y con el cual yo me comunico, me comunico, ¿ok? Y el micromundo, mi interior, ¿ok? Entonces, cuando estamos hablando de interpretación de cuentos de hadas, debemos pensar que existe, como ya dije, una interpretación intrapersonal donde dentro de mí están todos los personajes del cuento, dentro de mí está la madre, ¿ok? Este ser protector de enseñanza, está también la madrastra, que es este lado más negativo. Aquí en el caso del cuento de Blancanieves tenemos la representación del narcisismo, del orgullo, ¿no? Y tenemos el lado que es la sombra, ¿ok? Es el lado sombra, es el arquetipo de la sombra, pero también tenemos nuestro lado luz, ¿ok? Que es la Blancanieves, que son esos lados que compiten para encontrar el equilibrio, para crecer, para madurar. ¿Ok? Entonces, dentro de mí están todos estos personajes que luchan, que se comunican y que también se auxilian en algunos casos. Pero también está aquella interpretación que es la interpersonal, donde yo represento uno de los personajes, pero también otras personas, yo veo otras personas que están a mi alrededor, otras situaciones, como los otros elementos del cuento. ¿Ok? Por ejemplo, yo puedo decir, imaginaros que os he dado una interpretación intrapersonal donde yo soy la Blancanieves, pero también soy la reina mala, ¿ok? Pero imaginaros que yo trabajo en un despacho y para mí mi despacho es mi reino. Y de repente llega alguien a ese despacho donde estoy trabajando que se porta como la madrastra mala, que a lo mejor puede ser un jefe que entra y que intenta envenenar mi vida. Entonces le veo a él como ese ser sombra que intenta perjudicarme. ¿Ok? Entonces es esto para comprender también cómo podemos relacionarnos con los cuentos. ¿Ok? Y con ese simbolismo que hay en los cuentos. Es lógico que para tener una interpretación, que para traer a la luz una interpretación más intrapersonal, o sea, para que yo pueda comprender que dentro de mí confluyen todos estos personajes, esto hay que tener una percepción simbólica mucho más profunda y que esta comprensión muchas veces se queda más en el inconsciente y no sale a la conciencia. ¿Ok? Bien. Bueno, yo en particular, sobre la vivencia vicaria de los cuentos, yo creo que la vivencia vicaria de los cuentos es una forma que el cerebro posee de poder interpretar aquello que a lo mejor
yo nunca he vivido de forma literal, para que pueda interpretar el mundo, lo que leo, lo que estoy leyendo, lo que estoy escuchando, y poder traer eso para mi vida, para que me pueda alimentar y para que yo pueda crecer con ello. ¿Qué significa eso? Vamos otra vez para la Blancanieves, ¿no? Que hoy parece que va a ser nuestro cuento de hadas aquí de preferencia para hablar de la temática. Pero imaginaros cuando estamos leyendo o escuchando el cuento de Blancanieves, de que llega el momento en que el cazador pues, le lleva a la floresta, intenta matarla y finalmente ella le convence que no la mate y la abandona ahí en la floresta y dice, bueno, búscate la vida. Imaginaros que ella es una princesa que vive ahí en su palacio, en su zona de confort, en su protección, y de repente está ahí abandonada en una floresta, en un lugar desconocido para ella, ¿no? Cuando estamos leyendo, escuchando el cuento, nos ponemos en el lugar de ese personaje para poder entender los miedos o las situaciones que vivencia ella, para poder interpretar este cuento y para poder comprender la narrativa, pero pocos de nosotros, bueno, yo sí, ya estuve perdida en una floresta en la época que escalaba, pero pocos han podido decir, yo ya me he perdido y realmente me he perdido en la floresta, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a entender las emociones o lo que siente o lo que vivencia Blancanieves perdida en la floresta si nunca yo me he perdido en una floresta? Pero la cuestión es, no es necesario perderse en una floresta para sentirse perdido. ¿Quién nunca se sintió perdido? Todos, incluso los niños, incluso los niños se sienten perdidos en nuestras relaciones, en las relaciones con el otro, se siente perdido en el día a día, en alguna situación que está vivenciando, nos sentimos perdidos, nos sentimos abandonados, y eso produce muchas emociones dentro de nosotros. Entonces, cuando estoy leyendo Blancanieves que está perdida en la floresta, yo presto para poder interpretar lo que ella está sintiendo, yo presto mi experiencia de sentirme perdida y digo, no es fácil sentirse perdida en la floresta, porque ¿quién nunca se sintió perdido en la floresta interior de nuestras vidas y nuestras emociones? ¿Quién nunca se sintió perdida o se sintió perdido en alguna situación? Entonces, consigo entender lo que Blancanieves pasa, ¿ok? Vivencio su dolor, vivencio sus pérdidas, vivencio sus sentimientos, ¿ok? Y además experimento para la vida desde un lugar seguro, porque yo siento cuando estoy leyendo y empatizo con su dolor y vivencio su dolor, ¿ok? Estoy también experimentando para la vida desde un lugar seguro. El niño cuando está con Hansel y Gretel perdidos en la floresta, abandonados, ellos vivencian el abandono, vivencian la pérdida, vivencian el estar a punto de ser devorados, la prisión, vivencian todos estos sentimientos que son tan apabullantes, pero desde un lugar seguro que es su casa o el lugar donde están, que ellos están leyendo este cuento, están vivenciando esto, pero desde una posición segura. Pero sí que están experimentando y sí que están aprendiendo, porque el aprendizaje empático es un tipo de aprendizaje, el aprendizaje vicario también es un tipo de aprendizaje, ¿ok? Entonces, la vivencia vicaria, en verdad, es una forma de aprender vicariamente y ejercitar para la vida. Por eso son tan importantes los cuentos y por eso son tan importantes los cuentos donde se ve muy claramente los personajes sombra, los personajes luz o el bien y el mal, que hoy en día, como muchos de esos autores que os he citado, dicen que eso se está perdiendo, ¿no? Que hoy en día todos es como si quisiéramos desterrar, y esto es
tema para otra clase, ¿no? Pero es algo que yo defiendo mucho en mis clases, como si quisiéramos desterrar la maldad del mundo quitándola simbólicamente de los cuentos, donde todos los personajes son buenos, o entonces se muestra que ellos no se han equivocado, que en verdad él no quería hacer daño. El lobo feroz no quería hacer daño a Caperucita. Quien interpretó mal la situación fue Caperucita, ¿no? Entonces, o el lobo no quería comer a la ovejita, ¿no? Entonces, quitar ese personaje mal no va a quitar la maldad del mundo, al contrario, va a quitar la posibilidad de ejercitar para la vida y ejercitar y este mal que existe dentro de todo ser humano va a hacer con que nosotros no consigamos lidiar, no consigamos trabajar esa cuestión del mal que existe dentro de nosotros. Bueno, ahora está llegando mi hija por aquí cerquita. Hola, mi amor. Hola, mi vida. Vale, la mamá va a seguir. Bien, entonces, y eso es importante, pero ahora vamos a pasar para la parte práctica, que ya estamos aquí, faltan 15 minutos para terminar esa clase. Vamos a pasar para la parte práctica. Y yo voy a empezar hablando de voy a presentar 3 ejemplos. Primer ejemplo con adultos, después adolescentes y por último los niños. No voy a empezar al revés, porque siempre pensamos en los niños como receptores del cuento, pero ahora vamos a empezar con los adultos, ¿vale? Bien, os voy a compartir algo que ha pasado. Una vez yo estaba conversando con un amigo que estaba pasando por una situación difícil en la vida, una situación por la cual yo nunca había pasado. Él ya había pasado por un divorcio hace unos años, tenía la guardia compartida de sus hijos, su madre tenía Alzheimer, además había pasado recientemente por un término de noviazgo, o sea, y todo parece que el mundo se le caía encima, ¿no? Y él me estaba compartiendo todo su dolor y claro, ¿cómo voy yo a ayudarle en esa situación tan difícil? Cariño, no ponga el rosa, por favor. ¿Cómo le voy a ayudarle en esa situación tan difícil? ¿No? ¿Qué le puedo decir que pueda ayudarle? ¿Ok? Y una de las cosas que he observado en la vida es que cuando damos consejos, hay una cuestión que es psicológica, que es, se levanta una barrera de protección. La gente, cuando quieres dar un consejo, una persona, imagínate, una persona está pasando, está siendo una amiga, está siendo maltratada por su novio, por su pareja, y tú le dices, ¿pero qué haces? ¿Por qué no dejas la situación? Tú lo ves claro, pero la otra persona no lo ve claro, o aunque lo vea claro, no está preparada para dejar esa situación. Tú le das un consejo que obviamente ves que es el más claro imposible, pero la otra persona dentro de sí, aunque puede exteriorizar que está de acuerdo, lo que acaba haciendo es levantando una barrera de protección, ¿no? Y internamente dice, pues tú qué vas a saber de esa situación, tu vida va a mil maravillas. Y cuando este amigo estaba pasando por eso, yo no quería levantar esa barrera. Entonces lo que yo hice fue, yo le dije, ¿te puedo leer un cuento? ¿Te puedo contar un cuento? Entonces le he contado este cuento aquí, que en el entonces no estaba aún publicado. Se llama El almendro triste. Es un cuento que he escrito para mí, ¿ok? Cuando pasé yo por un proceso de tristeza bastante grande, escrito para mí. Pero como este cuento lo compartía mucho en los talleres que doy para familias, para padres y madres, pues, y vi que ellos se adueñaban, se identificaban, vivenciaban este cuento, pues decidí publicarlo. Está publicado en Brasil por editora Grafari, aquí en España por editorial Sara Alejandría. Y bueno, yo cogí y le conté el cuento. Cuando terminé de contar el cuento, él hizo así, como si un peso hubiera salido de sobre él, ¿no? Y bueno, ahí se quedó. Yo no expliqué el cuento porque no estoy de acuerdo con que debamos explicar los cuentos. De hecho, los cuentos no deben ser explicados, simplemente le
conté el cuento y le pregunté cómo él se sentía, cómo le entendía el cuento y ya. Ahí se quedó. Una semana, 2 semanas después le volví a encontrar y él dijo, Claudine, muchísimas gracias por el consejo que tú me has dado el otro día, me siento mucho mejor. Y yo le dije, pues no te di ningún consejo, te he contado un cuento. Y él dijo, exactamente eso, me siento mucho, mucho mejor. ¿Qué cambió en la situación? Su vida cambió, o sea, él dejó de tener una madre con Alzheimer, tener la guardia compartida, tener las situaciones difíciles en su vida. No, lo que cambió fue la forma en que le observaban su vida, o sea, cómo él se estaba contando la historia de su vida, la narrativa que le estaba creando sobre las situaciones que estaba vivenciando. Hubo un cambio en su interior, ¿vale? Pero para eso él tuvo que ponerse en el papel de este personaje, ¿vale? Que es el almendro. Él vivenció vicariamente el cuento desde la perspectiva de este personaje y entonces desde su perspectiva pudo encontrar respuestas para sus dolores, para su situación, ¿ok? Y principalmente cómo afrontar esa situación. Él no podía cambiar la situación, entonces, ¿qué podía hacer él? ¿Ok? Podía aprender a cómo reaccionar mejor a esa situación, ¿vale? Que fue lo que él aplicó en su vida. ¿Por qué? Porque vivenció vicariamente este cuento, ¿ok? Y fue el cuento, no yo, y fue él mismo interpretando el cuento que encontró una respuesta a su necesidad. Bueno, ese fue un primer ejemplo como adulto para que podáis ver que sí es posible trabajar cuentos con adultos. De hecho, yo tengo alumnos que solo trabajan con adultos. Para quien no sabe, yo soy docente de narrativa en terapia en el Instituto de Psicología IASE, en los másteres que el Instituto IASE, que está en Valencia, tiene un montón de másteres de varios tipos de terapias y yo soy la formadora de narrativa, soy la docente de narrativa en terapia, y muchos de los alumnos trabajan exclusivamente con adultos. Pero también doy clases en Brasil y mis alumnas, que son psicólogas, psicopedagogas, educadoras, utilizan los cuentos con diversas edades. Y ahora voy a traer un ejemplo con un adolescente. Otro cuento, ¿vale? Que es un cuento que he escrito yo hace unos años y que está en este libro aquí, que se llama Cuentos que sanan, cuentos que curan. Este libro le está formado por una parte teórica, que es donde yo explico la metodología, que es mi metodología, que es la cuentoexpresión, y posee además 24 talleres de educación emocional por medio de cuentos, ¿ok? Paso a paso, explicados paso a paso. Y este cuento que os voy a leer ahora fue utilizado por esta psicóloga, ¿okay? Que es una persona que admiro mucho, una gran profesional, que se llama Lourdes Figueredo. ¿Y por qué enseño eso? Porque os voy a contar ahora algo que me contó ella, ¿vale? Bueno, antes de que se publicara este libro, Lourdes, que es mi alumna, que hizo conmigo el curso de cuento expresión y hoy son otros cursos conmigo, cuando yo estuve en Brasil en 2018, yo suelo hacer tutoría a mis alumnos y cuando tienen dudas me escriben, me piden consejos y ella me escribió diciéndome que tenía que trabajaba, ella no sé si aún trabaja, pero en el entonces ella trabajaba en un centro de menores donde ella ayuda a estos menores que están bajo la tutela del Estado, están en un centro donde hay varios menores y ella hacía actividades terapéuticas con estos menores que eran adolescentes. Lourdes trabaja con adolescentes. Y ella me dijo que había una chica que tenía 14 años, ¿ok? Que tenía una historia familiar muy compleja y que ya había pasado por muchas familias, ya había pasado por mucho dolor y que ahora estaba viviendo en este centro. Pero esta adolescente no quería participar de ninguna actividad. Ella se había encerrado en su mundo, se había encapsulado en sí misma y no quería participar de nada. No quería hablar con los psicólogos, con los educadores,
no quería contar lo que le pasaba o pedir ayuda y no participaba de las actividades grupales, ¿vale? Entonces me preguntó Claudine, ¿cómo puedo abordar esa situación con ella por medio de un cuento? Entonces yo había escrito un cuento hacía muy poco a partir de una experiencia que otra de mis alumnas me había contado y le dije, voy a grabar un cuento ahora y te envío y tú le pones ese cuento para que ella escuche. Al escuchar el cuento primero lo vas a entender y después lo pones para que ella escuche. Ella ha puesto el cuento y fue precioso. Fue transformador. Me hace feliz de saber eso sí, que conseguimos ayudar a otras personas, ¿no? Me produce mucha alegría. Ella puso el cuento para esta joven y cuando terminó, la joven dijo, sí, yo quiero que tú seas mi cartero. Y ahora os voy a leer el cuento, que es muy cortito, para que podáis comprender cómo ese cuento actuó con esta adolescente y veréis. Y lo más importante es que veréis. Quiero que observéis una cosa, que este cuento no posee ninguna situación específica, no se dice nada específico, ningún dolor específico, ninguna situación específica. Observen eso, ¿vale? El cuento se llama El jardín secreto. Ella tenía 11 años, solamente 11 años, cuando la realidad de la vida la atravesó como un puñal, provocando que la sangre brotara de su alma rota. Ella recogió los trozos sin decir palabra, tragando la realidad perversa, como quien guarda un secreto dentro de un sobre sellado. Ella tenía 12 años, cuando mirándose al espejo percibió que su sonrisa era apenas una quimera, una mentira inventada para encubrir el dolor que guardaba en el sobresellado, que era su corazón. Ella tenía tan solo 13 años cuando observó que en su interior una floresta oscura había crecido. Serpientes se deslizaban, espinos y plantas carnívoras amenazaban a todos que desprevenidos intentaban acercarse. Entonces se sintió sofocada porque la floresta insistía en crecer dentro del sobresellado y ella lloró de soledad. Ella tenía 14 años cuando el cartero extendió su mano esperando que le entregase el sobresellado. Pero ella tenía apenas 14 años y temía lo que pudiera pasar. Sin embargo, él fue paciente, se sentó y esperó. Esperó y sonrió, y su sonrisa fue como el sol que derrite el hielo un día de invierno, anunciando la esperanza de una primavera florida. Ella tenía 14 años cuando le extendió sus manos vacilantes y le entregó el sobre sellado. Cuando el sobre tocó las manos del cartero, el sello se rompió, dejando salir las serpientes que escaparon furtivamente. Ella tenía apenas 14 años. Cuando miró en su interior, descubrió una floresta viva, brillante y llena de color, nacida de las semillas de realidad e iluminadas por la sonrisa de esperanza. Finalmente la primavera había llegado y ella sonrió con el alma, con el rostro, con el cuerpo. Sonrió porque comprendió que incluso la más oscura y tenebrosa floresta puede transformarse en un jardín florido cuando iluminada por el sol de primavera. Y esa historia entró por una puerta y salió por la otra. Otro día os contaré otra. Bueno, este cuento, cuando esta adolescente escuchó este cuento, que no hablaba de ningún tipo de dolor específico, de ninguna situación específica, y esto es el poder de los cuentos, es que muchas veces vamos a ver dolores y situaciones específicas, pero un cuento como este, que es un cuento que fue construido con una estructura terapéutica para hablar es un cuento muy cortito, es mucho más corto que los cuentos de hadas, ¿no? Él es eso, ¿no? Él es intenso y habló al corazón de ella y ella se identificó
no con situaciones específicas, y sí con esas situaciones generales que todos nosotros compartimos. Todo el dolor. ¿Quién nunca sintió que dentro de sí crecía algo oscuro, pero que tenemos que luchar? Y cuando y encontrar a alguien que nos ayude, a veces es difícil, ¿no? Esta adolescente, ella no tenía ella no conseguía abrirse con nadie porque ella no identificaba ningún adulto de confianza, ¿no? Un adulto de referencia que la pudiera ayudar. Ella ya había conocido a muchos adultos, muchos profesionales que habían trabajado con ella, pero ya había sufrido tanto que ya no confiaba en nadie. Y cuando la psicóloga, cuando Lourdes le contó le puso ese cuento para que ella pudiera escuchar, ella identificó Lourdes como como esta persona de confianza, como ese cartero al cual ella podría entregar su dolor. Y esto es la belleza del cuento, ¿ok? Que podemos identificarnos con dolores tan diversos. Bueno, ella vivenció vicariamente este cuento, o sea, se puso en el papel de esta niña que tenía unas edades muy parecidas con las suyas. ¿Para qué? Para poder experimentar esta situación y encontrar una salida a su problema, ¿no? Entonces, la belleza y el poder terapéutico de los cuentos, y esto sí necesita de una clase específica sobre qué es un cuento terapéutico, cuál es el poder terapéutico de los cuentos, pero puedo decir que el poder terapéutico de los cuentos reside en que el personaje empieza en su zona de confort, o sea, no es su lugar seguro, pero es el lugar donde él está en su situación normalizada, no es una situación normal, pero sí una situación que para él está normalizada, está en su zona de confort, en su lugar seguro, y pasa por un proceso de transformación. Entonces, un buen cuento que tiene un carácter terapéutico, el protagonista nunca puede empezar, nunca puede terminar el cuento de la misma forma que empezó. Nunca puede ser la misma persona. Tiene que pasar por un proceso de transformación. Es lo que nosotros decimos que al principio, cuando yo doy una clase que se llama el Tour por el Mundo Mágico Simbólico, yo siempre explico que en el principio del cuento el protagonista es apenas un héroe en potencia, o sea, tiene dentro de sí las potencias heroicas, pero aún no es un héroe. El héroe se hace en el camino. El camino se hace caminando, ¿no? Como ya decía el poeta. Entonces, el héroe se constituye, se transforma en el camino, posee dentro, en el principio, una potencia heroica, pero que esa potencia no se activa mientras el héroe no sale de su lugar seguro, de su casa, de donde está. Necesita hacer este camino del héroe para llegar al final transformado y compartir con los demás aquello que aprendió, ¿no? Entonces, aquí, por eso que muchos de los cuentos actuales, que son simplemente cuentos para pasar la mano en la cabeza de la gente, para decir, bien, tranquilo, tú estás bien, no tienes que cambiar nada. Todos tenemos que cambiar. Los cuentos actuales, donde que son simplemente para decir que la gente está bien como está, no ayuda en nada, no trae transformación y belleza al mundo. ¿Ok? Todos nosotros estamos en un proceso de transformación y eso es importante comprender. Todos y cada uno de nosotros. Nadie está terminado. Todos estamos en un proceso de transformación, de crecimiento, de ennoblecimiento, ¿no? Y ahora voy a traer el tercer ejemplo. Ya traje el primer ejemplo, que es el ejemplo de un adulto, ahora el ejemplo de una niña, de un adolescente, y ahora voy a traer el ejemplo de una niña. Y fue con este cuento aquí. Hace un tiempo, una de mis alumnas también, una psicóloga, que trabaja mucho con niños, ella me habló de una de sus pacientes y me dijo, tengo una niña creo que tenía 8 años, 9 años debe tener la niña,
tengo una niña de 9 años que ya hace como unos 3 meses que está bien, que estoy trabajando con ella, pero aún no establecí la relación terapéutica. O sea, ella no consiguió hacer entablar con la niña una relación terapéutica, o sea, la niña aún no confiaba en ella y no le decía nada, o sea, durante 3 meses la niña iba a consulta y no le decía nada. Y ellos creían que esta niña, los padres la llevaron porque la niña estaba mintiendo mucho, había muchas situaciones, problemas en el colegio, y creían que la niña pudiera, en algún área de su vida, estar sufriendo algún tipo de abuso, no en casa, porque los padres eran los que estaban llevándola en terapia, pero querían descubrir si porque tenía algunas circunstancias que podían, llevaban a creer que ella estaba sufriendo algún tipo de abuso sexual o lo que fuera, ¿no? Y resulta que la psicóloga no conseguía hacer su trabajo porque la niña no le contaba nada. Entonces le dije, bueno, ya utilizaste con ella el libro de Carlota, porque yo sabía que ella lo tenía, ya hacía mucho tiempo que era mi alumna, yo le dije, utilice el libro de Carlota con ella y a ver qué pasa. Y efectivamente, yo no os voy a contar el cuento, pero os voy a decir que Carlota, la historia de Carlota es una niña que guarda dentro de sí todas sus emociones, sus sentimientos y no quiere compartir nada con nadie lo que siente. Y el libro estimula mucho, este libro estimula mucho la vivencia vicaria del cuento porque el libro empieza así. A Carlota le cuesta hablar de lo que siente. Ha guardado tantos sentimientos en su interior que se siente inflada como un globo y pesada como una gran roca. ¿Qué te parece si la ayudamos? O sea, el cuento invita a ayudar a la personaje, pero para poder ayudar a la personaje va viviendo muchas situaciones, muchas situaciones del día a día que despiertan muchas emociones en ella y quien tiene que identificar esas emociones, identificar qué hará con esas emociones, son los niños que van escuchando el cuento. Además, ese libro también ya fue utilizado mucho con adultos, ¿no? Porque muchos adultos también tienen dentro de sí un niño que no quiere hablar de sus emociones, ¿no? Entonces, total, que la historia se va desarrollando con que el niño tiene que observar las situaciones por las cuales pasa la personaje, identificar las emociones que ella está vivenciando y qué puede hacer para solucionar este problema, ¿vale? Entonces ella fue contando este cuento a la niña y después de contar el cuento, la niña participó mucho, contestaba, quiso ayudar a Carlota. La belleza de este cuento es que los niños siempre siempre se ponen en la posición de querer ayudar a la personaje y hablan de sus propios sentimientos, proyectan en la personaje para, a través de la vivencia vicaria, sus propias situaciones y cómo las solucionarían, ¿no? Y, y al final de haber contado el cuento, la psicóloga utilizó la caja de arena también con ella, porque la caja de arena también utiliza la narrativa, la creación de historias, utilizó con la niña la caja de arena y la niña reaccionó muy bien, tanto al libro como la caja de arena. Son recursos que pueden compaginarse muy bien entre sí, la caja de arena y los cuentos en terapia. Y a la semana siguiente la niña llegó a consulta, fue precioso también cuando me contó, llegó a consulta con una cajita llena de cartas, porque lo que la niña había hecho durante todo ese tiempo, que no contaba nada de lo que pasaba, las situaciones que estaba vivenciando, ¿vale? Ella lo que hacía era escribir en pequeñas cartitas lo que sentía, lo que le pasaba. Entonces cogió todas esas cartas y le entregó a la psicóloga, mi alumna, que pudo y dijo, lea lo que he escrito, leas mis cartitas y sabrás lo que me pasa. Precioso, ¿no? Porque también tiene mucho que ver con el cuento anterior, que el de tener el sobresellado del corazón, ¿no? Entonces, a partir de ahí, la psicóloga pudo ayudarla. Me gustaría decir que no era un caso de abuso, ¿vale? Eran otras circunstancias, pero también el vínculo terapéutico empezó a partir de la lectura de este cuento con la niña. Entonces, los cuentos también generan mucho vínculo, no solamente el vínculo terapéutico, pero también el vínculo familiar, fortalece mucho la unidad de la familia, ¿no? Entonces, como podéis ver,
a la vivencia vicaria de los cuentos, que es vivenciar empáticamente las experiencias de los personajes y desde un lugar seguro, ayuda en el proceso de transformación, porque voy vivenciando los dolores y voy aprendiendo, y así como el personaje va creciendo en el cuento, va encontrando soluciones, la persona también encuentra sus soluciones interiores para los problemas que hay en su vida. Bueno, os prometí también, antes de terminar, porque ya se me pasó un poquito la hora, pero también os prometí que hablaría también para los escritores, cómo a los escritores esto nos afecta, ¿no? Bueno, queda claro como escritora que trabaja con educación emocional y terapia por medio de cuentos, a mí me ayuda muchísimo. Incluso cuando a la hora de escribir este cuento de aquí, que se llama Salvando a Caperucita Roja, he utilizado esta estructura de la vivencia vicaria, todo este conocimiento que he compartido con vosotros y un poquito más, ¿no? Para crear este cuento, ¿no? Este cuento habla sobre abusos a la infancia y también utiliza esta vivencia vicaria, esa vivencia empática, porque el libro, bueno, antes de mostrar, me gusta decir que cuando Graciela, que es mi compañera que escribió conmigo, que fue quien me invitó a escribir ese cuento, ¿puedes cerrarme la puerta de aquí, porfa? Cuando Graciela me invitó a escribir el cuento, ella me pasó una serie de frases. Ella atendía niños, es consejera tutelar. Ya voy a leer aquí, Laura. Aquí Laura está diciendo, Laura acaba de recibir el libro, este libro aquí, me dice, excelente libro, mi hija le encantó y con tu dedicatoria maravillosa. Gracias, gracias Laura por haber confiado y haber pedido este libro, ¿no? Que está ayudando y va a ayudar a muchos padres a hablar sobre esa temática tan difícil con sus hijos también, y va a ayudar a muchos niños que están silenciados por el abuso. Bueno, cuando ella me pasó la temática del cuento y me pasó las frases que ella recopilaba de los niños que atendía, frases que niños que habían sufrido abuso le contaban, el desafío, el gran desafío era crear un cuento que hablara al corazón de la persona que está silenciada por el abuso, sin hablar directamente del abuso, sin que fuera tan explícito. O sea, no podía sugerir nada a un niño que no hubiera sufrido abuso. ¿Por qué? Porque no queríamos despertar en un niño que no está preparado para esta temática algo que él desconoce aún y que para el cual aún no estuviera preparado. ¿Vale? No queríamos que nada fuera explícito. Y fue por eso que a la hora de crear el cuento hemos creado un cuento completamente simbólico, donde la personaje va vivenciando las situaciones. El cuento es todo simbólico y habla sobre el abuso, pero sin mostrar ningún tipo, sin mostrar el abuso en sí, esa crueldad, ¿no? Del abuso. Pero sí, una persona que sufrió abuso, un niño que sufrió el abuso, se identificaría con eso por medio de la vivencia vicaria. ¿Por qué? Porque utilizamos símbolos de situaciones que ocurren dentro del abuso, frases que un niño que pasa por el abuso identificaría y también pasaría a identificar la persona que le está leyendo el cuento como adulto de confianza con el cual le puede identificar y contar lo que está sufriendo y pedir ayuda, que es exactamente lo que pasó con este otro cuento que os he leído aquí del libro Cuentos que Sanan, ¿no? Que utilicé con la adolescente. Entonces, para poder hacer esto, todo el cuento es simbólico, todo el cuento muestra algo, pero cada niño va a interpretar este cuento dentro de su experiencia. Yo estoy en Colombia, ¿cómo puedo adquirir? Yo te podría enviar el libro, pero claro, ahí tenemos que ver los gastos de envío.
¿ok? Pero después me puedes buscar, quien quiera más información, después pueden buscarme por privado, ¿vale? Pueden entrar en contacto conmigo. Para los que están en YouTube, dejaré mi correo electrónico y mi contacto para que entréis en contacto y podéis conocer mis libros. Bueno, como podéis ver aquí, el libro ya empieza mostrando que aquí hay una floresta oscura. Interesante para quien ya escuchó el cuento anterior, ¿verdad? Hay una floresta oscura y hay una sombra acechando en esa floresta, ¿vale? Y el cuento empieza con Caperucita en medio de la oscuridad y impresión. Y aquí ella empieza a pedir ayuda. Y ella dice, te contaré mi historia y espero que la puedas escuchar antes que mi voz desaparezca y yo desaparezca con ella. Aquí invita al lector a ponerse en la piel de la personaje y a vivir vicariamente este cuento. Y es exactamente por eso que muchos adultos, cuando leen este cuento, lo ven muy fuerte, porque el adulto tiene una comprensión simbólica, o sea, posee un horizonte de significado mucho más cargado de experiencias vitales, que hace con que comprenda todas las matices de este cuento y cree que un niño, porque para un niño puede ser muy fuerte, pero no es así. Un niño que nunca ha pasado por una situación como esta no va a ver lo que el adulto ve, o que un niño que sí que pasa por la situación lo ve, ¿vale? Entonces, ella dice, no sé exactamente cuando todo empezó. Y aquí vemos ella en su inocencia de la infancia, porque la caperucita es un símbolo de la inocencia, ¿no? Siendo observada por un lobo feroz. Y aquí vemos al fondo una persona, que en el caso aquí es la madre de la niña, que está de espaldas, que hemos siempre decidido poner la madre de espaldas, que no se le viera el rostro, porque la madre no es responsiva, no la ayuda. Entonces, no queríamos provocar que ningún niño viera el rostro de la madre y pudiera identificar esta personaje como un rasgo de su propia madre, ¿no? Entonces, y el cuento continúa, pero un día percibí que el lobo feroz estaba observándome. Uy, perdón, se me cayó. Un día percibí que el lobo feroz la estaba observando. Y aquí vemos el lobo que la mira fijamente y mira con esa mirada voraz, ¿no? Con que el lobo o un abusador mira a un niño. El cuento sigue y ella le cuenta la historia a su madre. Pero la madre dice que no. Aquí dice, intenté contárselo a mi mamá, pero ella me dijo que el lobo no era mala persona. Las personas grandes tienen miedo de creer que los monstruos existen. Aquí nosotros hemos hecho una alusión a una expresión que se utiliza mucho en el Principito, que utiliza personas grandes, ¿vale? Personas grandes en vez de no utiliza adultos, utiliza personas grandes, ¿no? Y esas personas grandes, no todos los adultos son esas personas grandes que dice el Principito. Para el Principito, las personas grandes son esos adultos que no ven más allá, que no consiguen ver, que no consiguen observar de forma creativa la vida, ¿no? Y simbólica. Vale. Y aquí ella va contando, un día sentí que se me acercaba. Intenté huir, pero el lobo había quitado los pestillos de mi habitación y del baño. Ya no podía esconderme, las puertas no cerraban. Aquí esta parte de aquí es muy interesante porque esa frase de las puertas que le había quitado los pestillos y las puertas ya no cerraban, esa es una frase real dicha por un niño que estaba siendo atendido por mi compañera Graciela, para que podáis ver, ¿no? Entonces, el cuento se va construyendo, enseña, el cuento se va construyendo, aquí está mi caperucita escondida, y aquí vemos Caperucita pasar por muchas situaciones, ¿no? Aquí
Ella habla de su dolor, aquí vemos la regresión que ocurre, que es el resultado del abuso, ¿no? Ella compartiendo su dolor con los niños que, que la escuchaban. Bueno, y el libro va pasando, ¿no? Ella dice y entonces ella cuenta lo que ha pasado a su madre, y su madre dice que lo va a solucionar, pero no lo soluciona. Y eso está basado realmente en una historia que pasó realmente. Muchos niños cuentan a sus madres y muchas madres por algún motivo, que el motivo que sea, que no es que nunca es, no podemos juzgar, pero tampoco podemos decir que está bien, ¿no? Pero esto pasa, ¿no? Y hasta que llega aquí al final, y ella pregunta si nadie le ayudará, y alguien le ofrece la mano y le dice, ven, Caperucita, yo sí te he escuchado, yo sí te voy a ayudar, ¿vale? Y el cuento termina aquí cuando el símbolo del abuso cae. La caperucita roja, la chaquetita roja que simboliza el abuso, se va al suelo. Y aquí empieza el proceso de sanación, de cura de esta niña, ¿no? Y después se ve aquí ya en la guarda posterior con sus amiguitos, contenta, ¿no? Entonces, este cuento fue construido utilizando la vivencia vicaria, que es exactamente ponerme en el lugar del personaje. Ahora, cada niño va a interpretar desde su punto de vista. O sea, otro día una mamá me comentó, una mamá que me había comprado el cuento, me dijo, a mi hija le encantó, su hija tiene creo que 10 años, dijo, a mi hija le encantó. Y para ella, ella interpretó que el lobo es como, son de una familia cristiana, ¿vale? Entonces tiene todo un simbolismo religioso en su día a día. Entonces ella dijo, mi hija interpretó como si el lobo es el diablo y la mano al final que aparece para ayudar es como Jesús que nos quita de la boca del lobo. Mirad, interesante interpretación. Y es una interpretación completamente válida porque tiene que ver con su realidad, ¿vale? A otros niños que no han pasado por ningún tipo de abuso les ha gustado mucho el cuento y no ha visto este matiz del abuso, pero sí ha visto el sufrimiento de la niña y proyectan en los personajes sus propias vivencias. Por ejemplo, en un cuentacuentos, mi compañera estaba contando a unos niños y al final le preguntó, ¿quién creéis que al final ayudó a la Caperucita Roja? Y el niño le dijo, la hermana de la Caperucita. Pero lo interesante es que en ningún momento se ve en el cuento que la niña tenga una hermana, pero él sí tiene una hermana mayor que es quien le ayuda muchas veces. Entonces proyectó sus propias vivencias, ¿ok? Trayendo para la historia quién le ayudaría a él. Y esta niña, esta hermana mayor, es una persona de confianza a quien él pediría ayuda en caso de necesidad, ¿vale? Entonces, para que podáis ver cómo el cuento ayuda. En contrapartida, hace unas 2 semanas ese cuento fue leído a una niña que tiene síndrome de Down. Esa niña frecuenta una institución que trabaja con niños con síndrome de Down y era una niña que tiene también unos 10 años y ellos creían que ella estaba pasando por situaciones de abuso porque tenía unas reacciones que tienen que ver con el abuso, ¿vale? Pero era una niña que no hablaba, ella casi no habla, no se comunica tanto con la voz y entonces no podían pedirle a ella que hablara demasiado sobre lo que le estaba pasando. Hablaba poca cosa, ¿no? Entonces ellos le contaron este cuento y al final la niña dijo, mi papá, el monstruo. Una niña
con síndrome de Down que consiguió identificar a la situación que estaba viviendo, consiguió proyectar y identificar y hablar, trayendo una realidad de una forma más simplificada por medio de la simbología del cuento. Entonces, los cuentos ayudan a la comunicación. Cuando trabajamos con los símbolos, que en este caso trabajamos con símbolos que están en el imaginario colectivo. Aquí también tenemos la abuelita que anda por aquí. Cuando trabajamos con símbolos que están en el imaginario colectivo, es más fácil también de trabajar con los cuentos, ¿vale? Por eso es que los cuentos de hadas son importantes, ¿vale? Pero también los cuentos de autores, cuando el cuento está bien creado, cuando el cuento, y es muy importante eso, cuando el cuento no tiene solo el objetivo de enseñar algo, ¿vale? Es muy importante. Un buen cuento es aquel que es una obra artística y que además habla al corazón y ayuda en la transformación y tiene sus efectos terapéuticos y transformadores. Pero nunca puede ser simplemente algo para enseñar, porque si no sería un consejo, ¿vale? Con esto, trayendo eso, os he explicado bastante. La aula de hoy fue larga. Yo quería hacer una aula de 1 hora y acabé haciendo de 1 hora y media. Pero si queréis saber más, podéis hacerme preguntas. Que han llegado tarde, no ha visto todo el video, vea la grabación, porque hay mucha información, ¿verdad, cariño? Aquí tengo a mi niña aquí a mi lado. Me falla, mi amor, no quiero que aparezca en el video. Y también podéis hacer preguntas que yo estaré dispuesta a explicarles, ¿vale? Para terminar, os gustaría decir que si queréis alguno de mis libros, podéis entrar en contacto. Yo os puedo enviar los enlaces de compra para que podáis tenerlos. Todos mis libros tienen material de apoyo, varios materiales de apoyo gratuitos. Si queréis los materiales que tengo gratuito, podéis escribirme que os envío gratuitamente, de todo corazón. Tengo un montón de PDFs con actividades donde explico también el poder terapéutico de los cuentos, el poder educativo, y con actividades didácticas que podéis poner en práctica si sois educadores, si sois psicólogos, padres, madres, abuelos, con vuestros niños, con vuestros adolescentes e incluso con adultos, ¿ok? Y para terminar, me gustaría leer una poesía de Cora Coralina que me gusta utilizar mucho en mis clases al final para despedirme de mis alumnos y que hoy quiero leer para vosotros, que dice así. Se llama No sé, y dice: no sé si la vida es corta o larga para nosotros, pero sé que nada de lo que vivimos tiene sentido si no tocamos el corazón de las personas. Muchas veces basta ser un regazo que acoge, el brazo que envuelve, la palabra que conforta, el silencio que respeta, la alegría que contagia, la lágrima que corre, la mirada que acaricia, el deseo que sacia, amor que promueve. Y eso no es cosa de otro mundo, es lo que da sentido a la vida, es lo que hace que ella no sea ni corta ni demasiado larga, pero que sea intensa, verdadera, pura mientras dure. Feliz el que transfiere lo que sabe y aprende lo que enseña. Muchísimas gracias a vosotros que habéis estado por aquí y podéis ver toda esta clase. Si no habéis visto desde el principio, os recomiendo que vean esas clases. Si queréis aprender más sobre los cuentos en terapia, podéis en el Instituto de Psicología IASE, donde doy clases, hay cursos más cortos, hay másteres y hay formaciones de muchas formas, donde yo también soy docente, ¿vale? Muchísimas gracias y nos vemos en una próxima clase. Si tenéis preguntas y queréis que yo aborde alguna temática específica, dejadme en los comentarios que yo estaría encantada de abordar, ¿vale? Un fuerte, fuerte abrazo.